El presente ejemplo es una reformulación bastante libre de un argumento dado por el astrofísico Sean Carroll en un debate que pueden encontrar en la muy recomendada página intelligencesquare.org. Noten que acá en el ejemplo, acá está el argumento, acá está el problema discutido, y lo que se está preguntando es cuál es la regla o vínculo premisa-conclusión del argumento, y además cuál es el tipo de patrón argumentativo que conseguimos. Antes que nada, una advertencia. Este ejemplo puede reconstruirse de varias maneras. Tal vez la más literal sea a partir de una hipótesis, hacer una predicción a partir de esa hipótesis, y como la predicción no tiene lugar en la realidad, negar la hipótesis. Esa es la manera, en términos muy generales, como operan las teorías científicas. Y quiere decir que son falsables, es un término acuñado por el filósofo de la ciencia Karl Popper. Ese tipo de argumentación la estudiaremos más adelante, cuando veamos esquemas argumentativos a partir de suposiciones. Pero la manera de reconstruir el argumento que usaremos por los momentos es un poco más sencilla. Se basa en la estructura de los argumentos simples, que recuerden, un argumento simple tiene una premisa, una regla o vínculo premisa-conclusión y la conclusión. Noten en primer lugar que no hay una respuesta directa expresa al problema discutido. El problema discutido es si hay vida después de la muerte. Si leen el párrafo se darán cuenta de que Sean Carroll, el argumentante, en ninguna parte señala expresamente si hay vida o no hay vida después de la muerte. Es decir, el argumento es de expresión incompleta. Ahora, que no tenga una conclusión explícita no quiere decir que sea un mal argumento. En este caso la conclusión queda implícita porque es evidente, al menos en el contexto de la discusión, la postura del argumentante. De hecho, la postura del argumentante es que está en contra de que hay vida después de la muerte. Y además también es bastante evidente cuando se reconstruye el argumento a partir de los mismos elementos que están en el párrafo. Bien, teniendo en cuenta que lo que quiere determinar el argumentante es si existe vida después de la muerte, podemos imaginar la forma que tendría un argumento simple a favor o en contra de la postura. Vamos a reconstruir o vamos a dar una estructura general de cómo sería un argumento en contra. Y la tenemos acá. Tenemos una conclusión, que es que no hay vida después de la muerte. Recuerden, la postura es en contra de si hay vida después de la muerte, por lo tanto la conclusión general sería no hay vida después de la muerte. Una premisa que no sabemos cuál es, la dejamos con un espacio, y entre premisa y conclusión hay un vínculo o una regla que la ponemos de manera condicional y que se puede expresar así: si el espacio, que es algo que está relacionado con la premisa, puede ser directamente la premisa, o la premisa puede ser una instancia de esta regla si esta regla es general. Y recuerden que esto es el antecedente. Si antecedente, entonces viene el consecuente, no hay vida después de la muerte, que sería la conclusión. Esa sería la forma muy en líneas generales, a grandes trazos, de la regla o vínculo entre premisa y conclusión. Luego veremos algunos detalles más posteriormente. Ahora, buscando en el párrafo, vemos que hay una expresión que se ajusta a lo que sería la regla del argumento. ¿Dónde estará? Cuando se dice, es decir, si no es obvia la existencia de almas persistiendo después de la vida, hay que rechazar la existencia de vida después de la muerte. Noten que es una expresión condicional, por lo cual ya por ahí podemos suponer que tal vez esa sea la regla del argumento, el vínculo entre premisa y conclusión. Noten que tiene una forma muy parecida a esta, tiene como consecuente la negación o el rechazo a la existencia de vida después de la muerte, que sería la postura en contra. Entonces, esto lo más seguro es que sea la regla del argumento. Y como confirmación de que hemos conseguido la regla del argumento, notemos que inmediatamente después de esto que hemos marcado, viene algo, una proposición que parece expresar
el antecedente de esta regla, aun cuando con palabras distintas. Cuando dice, parece que las almas persistiendo después de la vida son algo tímidas. Noten que eso está fuertemente relacionado con, si no es obvia la existencia de almas persistiendo después de la vida, o sea, no es obvia la existencia de almas persistiendo después de la vida. Cuando se dice que son algo tímidas, lo que se quiere decir es que no es evidente la existencia de esas almas persistiendo después de la vida. Entonces, lo más seguro es que esta sea lo que hemos marcado de verde, la premisa. Entonces, tenemos la premisa y tendríamos la regla. A partir de aquí pudiéramos reconstruir la conclusión, aun cuando por los momentos no lo vamos a hacer, lo haremos más adelante con otros ejemplos. Entonces, hemos conseguido la regla del argumento y la premisa. Vamos a ponerlos acá. Acá está. Regla del argumento, premisa del argumento. Acá estaría el esquema. Noten que es incompleto, no hemos copiado la conclusión, aun cuando lo pudiéramos hacer, porque queremos resaltar, hacer énfasis en que es un argumento de expresión incompleta, tal como se ha dado aquí en el párrafo. El tipo de patrón argumentativo es un argumento de expresión incompleta, regla, premisa o RP. ¿Por qué RP? Porque primero está la regla y después está la premisa. Ese es el patrón que sigue este caso. Evidentemente la conclusión sería fácilmente reconstruible a partir de estos dos elementos. ¿Cuál sería? Bueno, si no es obvia la existencia de almas persistiendo después de la vida, y dada esta regla que dice que si eso es así, entonces no hay vida después de la muerte, sabemos cuál sería la conclusión, que es que no hay vida después de la muerte. Noten que acá hemos incluido la cláusula MNDC, que quiere decir mientras nada diga lo contrario, porque al menos para ser caritativos con el argumento, lo más seguro es que el argumento, la pretensión del argumentante no sea que esto es algo necesario, sino que presuntivamente, si no es obvia la existencia de almas persistiendo después de la vida, presuntivamente no hay vida después de la muerte.